Bueno, la presentación se llama El tiempo de actuar es ahora. Y bueno, vienen tres puntos ahí, ¿verdad? Que dejan como que la frase sigue. ¿Por qué la frase sigue? Bueno, porque primero pienso que ya estamos tarde, o sea, el tiempo de actuar es ahora y ya empezamos tarde, aunque empecemos a tomar acciones desde ya. Y la otra parte es que no tenemos un planeta B. O sea, el único planeta que tenemos y debemos de tratarlo y de manejarlo como tal, ¿verdad? Vamos a ver, no me está avanzando la presentación. Ahí, ahora sí. Bueno, primero para entender un poco, ¿verdad? Voy a dar algunos conceptos para poder estar un poco más claros y ya después ir entendiendo un poco mejor de qué es de lo que estamos hablando. Tenemos dos conceptos, uno que son condiciones del tiempo, ¿verdad? Que son aquellas que ocurren durante periodos cortos de tiempo, minutos, horas o días, ¿verdad? Entonces, porque normalmente confundimos el tiempo con el clima. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del tiempo, puede cambiar de un día a otro. Entonces, bueno, por ejemplo, donde yo estoy ahorita, ayer el tiempo estuvo lluvioso, hoy el tiempo está soleado. Esos son periodos cortos de tiempo, pueden ser en horas, días. Cuando estamos hablando sobre clima, ya eso se refiere a un promedio regional e incluso global. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que el clima en Costa Rica es tal, entonces ya es ya lo hemos visto por un periodo de tiempo y es un promedio, ¿verdad? Para esa región. O cuando hablamos de las zonas templadas, cuando hablamos zonas boreales, etcétera. Ahora ya es cuando hablamos de clima específico y no de tiempo, no de las condiciones de un periodo corto de tiempo, sino más bien de periodos largos, ¿verdad? Y cómo se varían esos patrones a lo largo del tiempo en cuanto a temperatura, humedad, lluvia y las diferentes estaciones. Después tenemos otros dos conceptos, ¿verdad? Que son completamente diferentes y que se suelen utilizar como sinónimos, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez para hacerlo un poco por ahí más interactivo, ¿quién me puede decir qué es calentamiento global o qué es cambio climático? ¿Qué son los dos? Si será lo mismo o para ver más o menos, ¿verdad? A interactuar un poco y poder escucharnos y hacer esto una charla amena. ¿Quién por ahí me podría decir qué es calentamiento global o qué es cambio climático? Nadie, están muy callados todos. Bueno, no importa, vamos a seguir. Bueno, primero es bueno entender o saber o conocer que un grado centígrado es el incremento que ha ocurrido desde que empezara la era industrial y que es necesario para estar ante un cambio climatológico de origen claramente antropogénico. Ahora, esa ha sido como la alerta que nos ha dicho, ok, estamos teniendo un cambio en el clima a raíz de un aumento en la temperatura, solamente 1 grado centígrado. Incluso se habla que si llegara a subir 2 grados centígrados, ya estaríamos en graves problemas. Entonces, bueno, ¿qué es el calentamiento global? Porque hablamos que son dos conceptos diferentes, ¿verdad? El calentamiento global es el calentamiento a largo plazo del sistema climático, o sea, de toda la Tierra, desde el periodo preindustrial, debido a las actividades humanas. Entonces, es debido principalmente a lo que son las actividades humanas. Por eso es que se toma como unidad de medida o como espacio en el tiempo la era del periodo preindustrial hacia adelante para poder definirlo como tal. ¿Por qué? Porque se sabe que son las actividades humanas las que han hecho que ocurra ese cambio, ¿verdad? Y por el otro lado, el cambio climático son cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos, ¿verdad? Entonces, se puede ver a causas naturales, ¿sí? Porque también ha ocurrido durante muchas otras épocas, ¿verdad? Que se ha visto y que de hecho es parte de las razones por las cuales gente que está en contra dice que esto ha ocurrido otras veces, ¿verdad? Entonces,
otras veces ha existido porque también pueden haber cambios por causas naturales y también están incluidas las actividades humanas, ¿verdad? Las actividades antropogénicas. Y los efectos, eso sí, pueden llegar a ser efectos sinónimos o efectos similares. Vamos a ver cómo me avanza aquí la presentación. Ahí. Entonces, ¿cuáles son posibles causas de lo que es el cambio climático? Bueno, el cambio climático es la consecuencia del calentamiento global. O sea, el cambio climático es una consecuencia del calentamiento global. El calentamiento global es la causa. Entonces, para que podamos entender que son dos cosas completamente diferentes. Ese título me parece que está mal. El calentamiento global es la causa del cambio climático. No sé si me están logrando entender por ahí, si no me lo hacen saber. Después, el calentamiento global hace referencia a la temperatura y el cambio climático no. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global es cuando estamos hablando de aumentos en las temperaturas. Sin embargo, más bien en lo que es el cambio climático, hace referencia como más bien a los, a los efectos que pueden llegar a estar ocurriendo. Entonces, cuando tenemos cambio climático, no es solamente que la temperatura va a aumentar, sino que esa temperatura puede aumentar o disminuir, porque es un cambio a nivel global, ¿verdad? A nivel general. El ser humano es el que impulsa el calentamiento global y el ser humano impulsa el calentamiento global. Esa es, digamos, otra de las diferencias, ¿verdad? El calentamiento global es causado por el ser humano, que ya lo vimos anteriormente. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas de las causas del cambio climático. Como les decía, puede ser por diferentes razones, no solamente las causas antropogénicas, sino que son cambios que vienen desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces pueden ser por variaciones en radiación solar, procesos internos naturales del sistema climático, son cambios a largo plazo de los elementos de la órbita terrestre, ¿verdad? Que pueden también, si estamos más cerca o más lejos del Sol, pueden ser razones de cambio climático, no de calentamiento global. Y se puede ver reforzada por factores antropogénicos, ¿verdad? Que ahí es donde ya empezamos a hablar de lo que es el calentamiento global como tal. Entonces, ¿cuáles son indicadores del cambio climático? Pueden ser aumentos en la temperatura global de la Tierra y de los océanos, se pueden dar aumentos en el nivel del mar, pérdida de hielo en los polos de la Tierra, ¿verdad? Eso es en las pérdidas de glaciares, etcétera. Cambia la frecuencia y la severidad en condiciones climáticas extremas, como huracanes, que se comienzan a ver con mucho más frecuencia y empiezan a tener mayores afectaciones. Olas de calor más intensas, incendios forestales, sequías, inundaciones. Son un montón de cosas que pueden empezar a ocurrir, ¿verdad? Como un indicador de que algo está llegando o de que algo está sucediendo. Entonces, ¿por qué cuando empezamos a hablar del calentamiento global, que es causado por el ser humano, que está causando un cambio climático, por qué si hay diferentes razones, digamos, no solo las causas antropogénicas o las causas de la gente, por qué entonces decimos que el cambio climático que está ocurriendo es por razones de la gente, ¿verdad? ¿Por qué no entonces decir que el cambio climático que está ocurriendo es algo natural y que se puede estar dando al igual que se ha dado en otras ocasiones? Bueno, como les decía, cuando hablamos de calentamiento global, utilizamos la era preindustrial, cómo hemos venido cambiando, ¿verdad? Cómo el aumento de la población, cómo el cambio en la producción que hemos empezado a tener ha ido haciendo que se vea un aumento en estas temperaturas. Entonces, bueno, esto es un gráfico de la NOAA de los Estados Unidos, ¿verdad? Que toma referencias de las temperaturas promedio, ¿verdad? Estas son temperaturas mundiales y bueno,
podemos ver, por ejemplo, acá estamos, se calcula que por lo menos en la época de 1940, 1950, está esa era preindustrial, ¿verdad? Cómo después de esa era, las temperaturas promedio mundiales han empezado a aumentar, ¿verdad? Drásticamente la temperatura ha empezado a aumentar. Vean que, por ejemplo, les decía que ese promedio de 1940 a 2020 lo que ha aumentado es 1 grado, ¿verdad? Que pareciera que es poco, 1 grado, pero 1 grado puede llegar a tener grandes repercusiones en todo el sistema climático como tal. Entonces, ya muchos de los cambios que hemos empezado a ver con ese aumento de la temperatura de 1 grado y que, bueno, se logra apreciar, digamos, en esta gráfica, que puede estar correlacionado a esa era preindustrial, ¿verdad? Entonces, es una de las alarmas que nos empieza a levantar ahí. Y si solo con 1 grado ya se empiezan a ver cosas, que es lo que muchos investigadores a nivel mundial, ¿verdad? Están tratando de llegar a reflejar, es que si seguimos teniendo aumentos en esta temperatura de 1,5 grados más, de 2 grados, las consecuencias pueden llegar a ser más fatales. Entonces, ¿cuáles han sido algunas de estas razones? Bueno, no sé si han escuchado por ahí de que ya, por ejemplo, hay países que están agotando más recursos de los que deberían. Entonces, bueno, por aquí estas son las fechas del 2022, ¿verdad? De en qué fecha cada país está utilizando más recursos de los que realmente tiene, ¿verdad? Y por así decirlo, están viviendo de la renta, ¿verdad? Por ahí tal vez de los que más a distancia están, digamos, que tienen más tiempo está Jamaica, ¿verdad? Que tiene hasta diciembre, 20 de diciembre. Costa Rica, bueno, a agosto, a partir de agosto, del 25 de agosto, se podría decir que ya estamos consumiendo más recursos de los que realmente tenemos. Entonces, eso quiere decir que estamos gastando más de lo que realmente tenemos, ¿verdad? Entonces, por ahí es un poco de las razones de las cuales tal vez Costa Rica es un país pequeño, pero hay otros países mucho más grandes que están utilizando los recursos de manera desproporcionada y que eso a la postre, pues obviamente va a empezar a generar emisiones, que es realmente la que empieza a causar el calentamiento global y a la postre un cambio climático acelerado, ¿verdad? Entonces, dado el tremendo tamaño y la capacidad calorífica de los océanos globales, que todos conocemos, ¿verdad? Que nuestro planeta, perdón, está compuesto principalmente por océanos, por agua. Eso quiere decir que se necesita una gran cantidad de energía térmica para poder elevar esa temperatura promedio anual de la superficie de la Tierra. Entonces, de ahí es que ese grado centígrado se considere que ya es bastante, ¿verdad? Porque para poder llegar y elevar esa temperatura de una masa tan grande, ¿verdad? Como son los océanos, se necesita de mucha energía, que es lo que se está liberando, ¿verdad? Que a la postre va a elevar esas temperaturas. Entonces, eso es lo que va después o lo que está causando ese calentamiento global como tal. ¿Cómo está esa energía o cómo podemos ver o cómo podemos llegar a entender esos cambios, ¿verdad? Realmente, bueno, para hacerlo así muy resumido, ocurre por un efecto que se llama gases de efecto invernadero, que seguramente lo habrán escuchado ya muchas veces. Como se sabe bien, la energía se va transformando de diferentes maneras, entonces muchas de las actividades o todas las actividades que tengamos desde lo más mínimo hasta lo máximo, pues va a tener un efecto, ¿verdad? Se va a estar liberando esa energía, pero hay una energía que digamos que llega a tener un mayor efecto que otras en el sistema global. Entonces, tenemos un montón de gases en la atmósfera que es la que nos permite tener la vida tal y como la tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los principales gases que podemos llegar a encontrar o que están causando ese efecto invernadero.
que realmente no es que estos gases sean del todo malos, porque realmente la presencia de estos gases en nuestro planeta es lo que permite que se mantenga un ambiente cálido, ¿verdad? Una temperatura o una atmósfera habitable. Entonces, tenemos vapor de agua, tenemos dióxido de carbono, metano, oxígeno, óxido de nitrógeno, perdón, entre otros gases que lo que hacen es, creo que por aquí tengo la imagen, me imagino que tal vez la han visto ya muchas veces, estos gases se acumulan en esta área, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es que la radiación solar que viene directamente hacia la Tierra ingrese a través de la atmósfera y esa luz o ese calor que ingresa puede suceder varias cosas. O llega a los océanos, llega a la superficie y puede llegar y rebotar. Puede llegar a rebotar nuevamente, salir otra vez, como lo vemos en esta flecha que está por acá, o mantenerse en esta atmósfera que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta capa de gases, por así decirlo, que es ese efecto invernadero, ¿verdad? Si empezamos a emitir muchos gases de todos estos que les empecé a decir, que tal vez hay algunos que son, se acumulan más que otros y que pueden tener mayor efecto, como el ozono, el metano o hasta el mismo dióxido de carbono, ¿verdad? Si esos gases se empiezan a acumular en grandes cantidades, hacen que esta capa sea más gruesa. Entonces evita que ese calor que ingresa pueda salir nuevamente, ¿verdad? Entonces, esa temperatura se mantiene en la superficie y ahí es donde se empieza a aumentar la temperatura. Entonces, bueno, se dice que el 95% existe el 95% de probabilidad, o sea, un margen muy alto de que la mayor parte de las emisiones sea el resultado de actividades humanas desde mediados del siglo XX y que avanza a un ritmo sin precedentes de décadas y milenios, ¿verdad? Entonces, ya se tiene estadísticamente, se ha sacado que la probabilidad es muy alta de que los seres humanos seamos la razón principal, digamos, de este calentamiento global. De hecho, bueno, se dice que el cambio climático que está ocurriendo actualmente es el primero que se tiene registrado que sea a causa de una especie, ¿verdad? Que en este caso seríamos los humanos, ¿verdad? Las otras veces han ocurrido por las otras razones que les he dicho, radiaciones, erupciones volcánicas, meteoritos, etcétera, ¿verdad? Es el primer registro que se tenga de que el calentamiento que está ocurriendo es a causa antropogénica. Entonces, el actual calentamiento está ocurriendo aproximadamente 10 veces más rápido que la tasa promedio de calentamiento que se dio tras las épocas glaciales. ¿Qué es lo que le estaba diciendo, verdad? Somos la principal causa de que esto esté ocurriendo. ¿De dónde provienen todos estos cambios? ¿Cómo es que nosotros estamos apoyando esto? También cómo nosotros como ciudadanos podemos empezar a tener cambios en nuestras conductas que nos ayuden a evitar esto que está ocurriendo. Bueno, les voy a presentar por acá cuáles son los principales sectores que están teniendo la mayor cantidad de emisiones globales, que cuando escuchen que son emisiones globales de CO2, bueno, que es el dióxido de carbono, eso no quiere decir que solo sea de ese gas, ¿verdad? Sino que se ha hecho una transformación de que todos los gases se lleven a carbono para poderlo hablar de una sola manera, ¿verdad? Entonces, se toman esas emisiones como solo emisiones de CO2. Entonces, bueno, se dice que la producción de energía genera en torno del 60% de las emisiones globales, ¿verdad? Entonces, es un margen altísimo que, pues, la energía actualmente la necesitamos para absolutamente todo. De ahí que nuestro país, pues, esté dando un mensaje con estas energías renovables, ¿verdad? De ese cambio de la energía que se está teniendo, de utilizar otras fuentes, pues, llega a ser un gran aporte, ya que el sector energético presenta un porcentaje bastante alto. El sector de la moda, la ropa, el general textil,
es una de las industrias también más contaminantes y con mayor impacto ambiental, no solo por sus emisiones, sino también en muchos casos por contaminación de los recursos hídricos. La alimentación, que bueno, una de las cosas es el aumento de la población, ¿verdad? A nivel mundial, que también ha crecido bastante, lo cual hace que las emisiones también crezcan. El sector de la alimentación consume el 70% de los recursos hídricos del planeta y provoca casi el 10% de las emisiones globales. Vean que ya solo con energía y alimentación ya llevamos un 70%, ¿verdad? El sector transporte también es otro de los grandes emisores a nivel mundial. En Europa el 24% del CO2 proviene del desplazamiento de los vehículos. Sé que a nivel nacional es una de las principales causas también de las emisiones, que por ahí un poco los gobiernos, ¿verdad? De turno, pues han querido ir cambiando el tipo de transporte público que se tenga, ¿verdad? Para lograr la descarbonización, que tal vez ahora, si me recuerdo, les comento un poco sobre la descarbonización o esa estrategia que se tiene a nivel nacional. Esta presentación no me quiere avanzar. Si tienen cualquier duda o pregunta, me lo pueden hacer saber. Combustión de carbón, petróleo y de gas produce el dióxido de carbono y el óxido nitroso, que son gases también bastante, pues, que tienen un impacto bastante alto. La tala de árboles bueno, la deforestación, todo el carbono que se tiene almacenado se libera a la atmósfera, agravando el efecto invernadero. Por ahí vamos a ver ahorita, o les voy a hablar un poco de la cantidad de emisiones que tiene Brasil debido a la deforestación como tal, ¿verdad? Que se sabe que los árboles fijan en la madera dióxido de carbono, ¿verdad? Y bueno, después está la construcción, que la mitad de la polución en las ciudades y el 40% de las emisiones globales de CO2 se genera en la construcción y el uso de los edificios en los que vivimos, trabajamos o estudiamos. Hay otros que igualmente son bastante, pues que tienen un efecto, como la ganadería, principalmente la producción del metano, ¿verdad? De las vacas. Bueno, acá está debido a la digestión, y otro que son los fertilizantes que contienen nitrógeno. Entonces, bueno, los daños del cambio climático probablemente sean significativos y que vayan a aumentar con el tiempo. Esto lo dice el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que constantemente ellos están desarrollando informes de cuáles son las emisiones de los países. De hecho, a cada país que son parte de las convenciones les piden que digan cuáles son sus emisiones, cuáles van a ser sus metas a largo plazo. Y pues bueno, así como hay estos paneles de expertos, ¿verdad? Que siempre son muchísimos investigadores muy profesionales a nivel mundial que han dicho, de hecho, bueno, ese 95% de probabilidad de que son los efectos antropogénicos los que están causando el calentamiento global. También hay los detractores, ¿verdad? Tal vez uno muy conocido en su momento y que estaba en contra del calentamiento global, era Donald Trump, que siendo presidente de Estados Unidos, uno de los países con mayor cantidad de emisiones, estaba en contra de lo que era el calentamiento global. Entonces, bueno, acá esto es un tweet que él hizo en el que decía que el concepto de calentamiento global fue creado por los chinos con la intención de hacer que Estados Unidos no sea competitivo en la manufactura, ¿verdad? De evitar esa competencia. Entonces, al ser Estados Unidos un país que tenía muchas emisiones, también le estaban exigiendo bastantes cosas en la disminución, que principalmente va en la manufactura, como les decía, factor energético, entre otras. Entonces, bueno, decía que es algo inventado. Después, en otro tweet, hablaba un poco de las nevadas que estaban existiendo en Texas y en Luisiana,
y que las temperaturas están muy, muy bajas, ¿verdad? Entonces que decía que el calentamiento global era una broma muy, muy cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, él decía que si habían tantas temperaturas bajas, tantas heladas en esas regiones, que cómo iba a existir el calentamiento global. Pero eso tampoco es así, ¿verdad? Porque menos frío no significa que nunca va a estar frío. Dice que los días se van a volver mucho más calientes y también comunes, y los días fríos se van a ver menos frecuentes en todo el mundo. O sea, no quiere decir que van a dejar de existir, pero se van a empezar a disminuir. Bueno, esto es una frase que tenía ahí un filósofo de la Universidad de Princeton. Dice que todos deberíamos de tomar acciones contra el cambio climático, que hay una obligación moral muy fuerte de por qué debemos hacerlo, y si no actuamos estamos poniendo en peligro a todos los que están vivos ahora y también a las generaciones futuras. De hecho, bueno, creo que estamos como en una época bastante difícil, porque estamos empezando a ver efectos ya de un cambio climático, ¿verdad? Que tal vez no nos va a afectar fuertemente a nosotros como generación, pero sí a las generaciones que van a venir, ¿verdad? Porque de hecho ya se habla que para el 2100 ya se van a empezar a ver algunas cosas, ¿verdad? Que ya también, o se van a incrementar algunos efectos. Esos son algunos de los países con mayor acumulación de emisiones desde 1850 hasta el 2021. Dice que se han emitido alrededor de 2.5 billones de toneladas de CO2 a la atmósfera, y que Estados Unidos ha contribuido con un 20% del total, China con un 11%, Rusia con un 7%, Brasil con un 5% e Indonesia con un 4%. Aquí en este gráfico que tenemos es lo que les decía del caso de Brasil y de Indonesia. Lo que está en azul en los gráficos son las emisiones debido a quema de combustibles fósiles, y lo que está en verde es debido al cambio de uso en la tierra. Vean que la gran mayoría en Brasil se debe al cambio de uso de la tierra, al igual que en Indonesia. Esto se debe a la tala de la Amazonía, ¿verdad? O sea, de grandes extensiones de bosques, que lo que causan es emisiones de CO2. Bueno, por acá tengo la, la diapositiva. Van causando emisiones de CO2, y bueno, dice que en las últimas 3 décadas el 80% de las emisiones de Brasil vinieron de esa deforestación, lo cual es un porcentaje muy, muy elevado, ¿verdad? ¿Qué vamos a empezar, qué hemos empezado a ver y qué vamos teniendo, ¿verdad? Y un poco por aquí es el para poder asustarnos un poco, creo que mucho de lo que empezamos a ver y tal vez no hacernos como que si no estuviera sucediendo nada, sino prestarle atención a las noticias que ya empiezan a suceder en algunos lugares alrededor del mundo, y también en cosas que empiezan a suceder a nivel nacional, ¿verdad? A nivel local, porque a veces decimos, no, pasó por allá, pero por aquí no. Lo que va a empezar a suceder es que, lastimosamente, ¿verdad? Muchas de estas situaciones que se dan esporádicamente en algunos sitios se van haciendo más comunes, y muy seguramente las vamos a empezar a ver en nuestras ciudades, ¿verdad? Bueno, estos son una noticia de la BBC, ¿verdad? Para que se vea que no es tampoco que yo me lo inventé. Grandes incendios que han devastado varias partes de Estados Unidos, Rusia y Grecia. Y vea que son en diferentes zonas, ¿verdad? Y bueno, estas son palabras del gobernador en esta misma noticia, por ahí la pueden buscar, que dice: debemos de reconocer que se trata de incendios forestales inducidos por el clima. O sea, ya le estamos dando el crédito al clima que se ha estado cambiando, ¿verdad? A razón de todo ese cambio climático que ha venido, de ese calentamiento global, perdón, que ha venido sucediendo. Después, esta es otra noticia del New York Times, que dice que el nivel del mar costero en Estados Unidos aumentará 1 pie para 2050. Entonces, bueno, esos son de estos efectos que yo les digo, ¿verdad? Que tal vez algunos de nosotros los veremos, otros no tanto, pero las generaciones más a futuro, pues sí van a ver con mayor frecuencia todos estos efectos, ¿verdad? Y bueno,
también importantísimo lo que te viene a decir la noticia. Mediciones más precisas indican que el aumento ocurrirá sin importar lo que hagamos con las emisiones. O sea, así todos los países se pongan de acuerdo y empiecen a hacer todo lo posible por disminuir las emisiones, ese aumento en el nivel del mar en Estados Unidos va a llegar a suceder. Entonces, bueno, el nivel del mar ha aumentado 20 centímetros a nivel global. Se proyecta que aumente entre 30 y 122 centímetros más. Aquí un dato muy importante, de hecho, bueno, me parece que me dijeron que por ahí estaba la gente de las asadas. El agua fresca de ríos y el agua subterránea está en peligro. Ahora más adelante voy a hablar un poco más sobre esto. Esta es otra noticia, bueno, igual, estos son olas de calor que han sucedido. Vean, imagínense que a 48.8 grados, que es el posible récord de temperatura en toda Europa. Dice que los últimos 5 años fueron los más calurosos registrados desde 1850. O sea, ven que todos los años, todos los últimos 5 años se daba de un récord, ¿verdad? No un récord positivo, porque es un récord de mayor temperatura, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí es algo de preocuparse. Entonces, este aumento en la temperatura, vean que, o sea, los problemas se han venido dando, cada cierto tiempo se han venido dando y pues se van a seguir dando y van a seguir saliendo otras noticias, otras cosas. Estas me imagino que todos han visto estas piedras en las noticias, ¿verdad? Estas piedras son marcas en algunos de los ríos muy importantes de toda Europa, que el nivel del agua de los ríos ha empezado a disminuir. En las piedras de los ríos, hace muchísimos años, incluso, bueno, acá hay una de 1934, datan de diferentes épocas, se decía, bueno, venía como un mensaje en el que decía, si me ves, llora, las piedras del hambre, es que se les llaman. Entonces, ¿por qué es un mensaje preocupante? Porque son generaciones anteriores que sufrieron sequías extremas en su momento y que saben, digamos, que trae una gran problemática, por así decirlo, la falta de agua para estas ciudades. Más noticias, ya ahorita llego a noticias a nivel nacional. Esto es un poco para que empecemos a ver que no es algo que nos estamos inventando, ¿verdad? Sino que de verdad son cosas que ya están sucediendo y que pueden seguirse agravando, ¿verdad? Devastadoras inundaciones en Europa demuestran la urgencia de actuar contra el cambio climático. Entonces, el agua equivalente a 2 meses de lluvia cayó en 2 días. Y esto no está muy lejos de lo que ha sucedido a nivel nacional. Me imagino que todos hemos estado viendo noticias en estos días, muy lamentables, todas las situaciones, pero también son cosas, digamos, que nos tienen que empezar a preocupar de lo que está sucediendo. Bueno, yo estos días he estado cerca de Orotina y les puedo decir que estas lluvias en 1 o 2 días ha llovido, pero exagerado. Me imagino que, bueno, también en sus zonas también, pero justamente eso. No es como en otros años, en otras épocas en las que pasaba lloviendo un mes completo o 2 semanas seguidas, ¿verdad? Y que pues obviamente los suelos se saturan y que ya los terrenos empiezan a ceder, sino que muchos derrumbes, porque de hecho tuve dificultad para salir algunos días, sucedían en el mismo momento, pero el agua, la cantidad de agua que caía en un solo día, pues es demasiado, ¿verdad? Entonces, esas son problemáticas que podemos empezar a tener. Incluso a nivel nacional, también se espera que muchas de las zonas costeras, debido al aumento del nivel del mar, se tengan que desplazar. Las ciudades, que de hecho eso se llaman los refugiados climáticos, ¿verdad? Son personas que debido a las condiciones en las áreas en las que viven, ya no pueden vivir más ahí y se tienen que movilizar. Y de hecho, pues ya existen varios refugiados climáticos, ¿verdad? Que han tenido que desalojar algunas ciudades debido a cambios en el clima, ¿verdad? Que se han venido dando debido al calentamiento global. En el 6º informe del IPCC sobre el calentamiento global arroja nuevas cifras que nos acercan peligrosamente al punto de no retorno.
O sea, este punto de no retorno es al momento en el que, por más que hagamos, ya no podemos hacer nada. Y aumentan la creciente amenaza de fenómenos climáticos abruptos e irreversibles. Y es que, o sea, tal vez muchos han escuchado o no han escuchado, tal vez yo que paso muy enfocado en esto, ¿verdad? Siempre escucho lo del IPCC. No es que el IPCC es un cualquiera, ¿verdad? Que vino, hizo una investigación y dijo tal cosa, no. Son los mejores científicos a nivel mundial que se sientan a tomar decisiones, a ver qué está sucediendo, a tomar datos no solo de una ciudad, sino datos mundiales. Son equipos sumamente capacitados, ¿verdad? Que están viendo lo que está sucediendo. De hecho, bueno, no sé si han visto esta película Don't Look Up, que son unos científicos que dicen viene un meteorito y va a traer una devastación para la Tierra y nadie les cree, ¿verdad? Más o menos yo siento que lo que trataron de reflejar es esto mismo, ¿verdad? Y que de hecho ese era el mensaje, porque el mensaje era ese, ¿verdad? Que muchos científicos están diciendo, está sucediendo esto, no estamos haciendo nada y vamos a entrar en graves problemas. Entonces, realmente estamos llegando a este punto de no retorno, ¿verdad? Y es preocupante la situación del que no se pueda llegar a hacer nada. Entonces vean que un aumento global de 1.5 que marca el umbral que los científicos consideran irreversible. Ya la temperatura aumentó 1 grado centígrado y ese 1.5 ya puede ser catastrófico, ¿verdad? Después, bueno, vean que lo que les digo es cierto, tras examinar más de 14.000 artículos científicos de diferentes revistas prestigiosas que se revisan, etcétera, se concluye que el calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas. Entonces, y por eso les decía, incluso ya se piensa que van a haber algunos efectos de aquí al 2050, que si ustedes se ponen a pensar, no está muy lejos, ¿verdad? Y todavía mucho mayor de aquí al 2100, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación bastante complicada. Costa Rica y el panorama mundial, bueno, tenemos muchas, o el 100% muchas veces durante todo el año de energía con fuentes renovables. Hemos aumentado la cobertura forestal del país y se tienen muchos proyectos de reforestación. El famoso plan de descarbonización al 2050. No sé si por ahí escucharon en su momento que Costa Rica iba a ser el primer país carbono neutro. Bueno, según los datos que se tienen de las emisiones, etcétera, eh, veo muy difícil, incluso pues, el mismo gobierno y las mismas personas que están tomando las decisiones ven que es sumamente complicado que podamos llegar a ser carbono neutral. Carbono neutral. Entonces por ahí se cambió y vean ustedes que ya no se volvió a escuchar más sobre carbono neutralidad, se cambió ya el discurso y ahora se dice plan de descarbonización. Entonces ya no vamos a tener cero emisiones de carbono, que lo que quiere decir es que lo que emitimos también lo compensamos, sino que tenemos un plan de descarbonización, o sea, disminuir esas emisiones de aquí al 2050. O sea, no vamos a llegar a cero, pero se va a hacer todo lo posible por disminuirlas. ¿Por qué? Porque se ve que va a ser difícil el poder llevarlas hasta cero. Ya un poco, me parece, ya para ir entrando a lo que es la parte del agua, el efecto que puede llegar a tener, ¿verdad? La crisis mundial del cambio climático, puede llegar a aumentar la variabilidad de los ciclos del agua, esto por aumentos de lluvias, aumentos de inundaciones, sequías. Entonces, esa variabilidad del agua ya va a ser mucho mayor porque no se va a poder tener ese control de tal vez unas épocas llovió mucho, en otras hubo mucha sequía, se cambió, no sé, los flujos de la zona cambian, etcétera. Entonces va a haber mucha variabilidad en ese ciclo del agua, igual la evaporación, etcétera. Se dificulta la previsión de la disponibilidad de recursos hídricos. Igualmente, seguramente la disponibilidad va a disminuir bastante. También va a disminuir la calidad del agua debido a muchos factores, que el tema de agua es un tema también súper interesante del mal manejo que se le da a nivel mundial.
es bastante pues, preocupante, y que la escasez va a aumentar cada vez más, y eso constituye una amenaza para el desarrollo sostenible en el mundo. ¿Por qué es una amenaza? Bueno, el agua es el medio a través del cual la sociedad percibe muchos de los impactos de la crisis climática. Si no tenemos agua, realmente la vida se complica. De hecho, vean que para poder llegar a Marte, o para poder ir a la Luna, o para buscar planetas, lo primero que están buscando es agua, porque es como uno de los elementos principales que se necesitan para poder tener vida, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas, de los riesgos que suponen la falta de agua, está el sector energético, la agricultura, la salud y el transporte. Entonces, por ahí la importancia, ¿verdad?, del recurso hídrico. Estudios estiman que por cada grado de calentamiento global, aproximadamente un 7% de la población mundial estará expuesta a una disminución de los recursos hídricos renovables de al menos el 20%. Entonces, bueno, pueden existir alteración en los flujos fluviales y la calidad del agua, poniendo en riesgo la calidad también del agua potable, incluso aunque se le hagan tratamientos convencionales. Van a haber aumentos en las cargas de sedimentos, que, o sea, esto a la postre lleva muchos otros problemas a nivel ecológico, ¿verdad? En corales, en la parte oceánica, si tenemos recargas de sedimentos, pérdidas de nutrientes, contaminantes debido a fuertes lluvias, o sea, es un caos total. Va a haber mayor concentración de contaminantes durante las sequías y la interrupción del funcionamiento de las instalaciones de tratamiento durante las crecidas. Por ahí un poco del riesgo en el que está el recurso hídrico, que era un poco de lo que les hablaba, ¿verdad? Es más que todo, bueno, mucho de la problemática en áreas cerca de los océanos, islas, o cerca de playas. Lo que sucede es que, por ejemplo, hay agua subterránea, que eso... esa agua dulce, por así decirlo, agua que se puede utilizar para consumir, y si ocurren aumentos en el nivel del mar, esta agua dulce se puede llegar a ver contaminada, ¿verdad? Entonces, muchas poblaciones locales que se encuentren cerca de donde están estas fuentes de agua dulce, cerca del mar, y se aumenta el nivel del mar, se puede ver disminuida esa disponibilidad de agua. Incluso, bueno, a nivel nacional, hay muchas comunidades, incluso, bueno, en la parte de la gran área metropolitana, se han hecho recortes más bien del servicio de agua, debido a la poca disponibilidad que se tiene del recurso, ¿verdad? Entonces, las mismas municipalidades, las mismas asadas, los mismos acueductos, tienen que empezar a hacer recortes de ese recurso. Algunas otras zonas del país ni siquiera tienen acceso, ¿verdad? Durante alguna época del año, principalmente en las épocas de verano, debido igualmente a la escasez del recurso. Entonces ahí es donde las áreas en las que abunda, por ejemplo, bueno, en la zona sur, yo sé que tiene bastante disponibilidad incluso de humedales por muchas zonas y ríos, etcétera, ¿verdad? Debería existir un mucho mejor manejo, digamos, darle un manejo de la mejor forma al recurso, para que no se llegue a escasear. Y bueno, de hecho, bueno, me imagino que han escuchado que las próximas guerras seguramente puedan llegar a ser por el agua, ¿verdad? Entonces, empezar a darle el valor al agua, que tal vez, bueno, ahí agregué solo unas diapositivas sobre agua, tengo una presentación de agua como tal, pero incluso el agua ya o sea, ya llegó a la bolsa de valores en Wall Street, o sea, ya se está valorizando, al igual que el oro, que la plata, que un montón de otros elementos, ¿verdad? Ya el agua está ahí, tiene un precio y tiene un valor, y se puede comercializar. Esto principalmente porque de una ciudad como California empezó a tener escasez de agua. Entonces, ya se empieza a darle ese valor al agua. Entonces, no lo hagamos hasta que sea demasiado tarde. Por ejemplo, nosotros que tal vez tenemos gran abundancia de agua a nivel nacional, que a Dios gracias, aunque hay gente que todavía no lo tenga completa disponibilidad,
pero sí poderle dar un mejor uso incluso desde nuestros hogares, ¿verdad? El poder darle la mejor utilidad al recurso hídrico. Y bueno, ya para terminar, la herramienta más eficiente para combatir el calentamiento global eres tú. Y muchas gracias. Ese mensaje, porque creo que muchos hábitos que podamos cambiar, aunque sea poco, aunque sea mínimo, igual el efecto puede llegar a ocurrir, ¿verdad? Si a nivel nacional toda la población empezamos a tener un cambio y se logra ver reflejado todo ese cambio a nivel mundial, y se logra poder tener un mayor impacto, ¿verdad? Aunque empecemos de poquito en poquito, creo que se puede tener un gran efecto. Y si no, igual estar muy atentos y preocupados principalmente de la situación en la que estamos con todo esto del calentamiento global. Y muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, pregunta, con mucho gusto. Yo tengo una. Bueno, Díganme. yo creo que dos. Bueno, primero era si la actividad humana de otro país muy industrializado pudiera afectar el cambio climático o los ecosistemas de otros países. Por ejemplo, nosotros aquí en Costa Rica, que tenemos cerca de Estados Unidos, que es un país muy industrializado, y ahí, bueno, la situación está terrible cada año con las inundaciones y los tornados. Digamos, la cantidad, por ejemplo, de emisiones de carbono, a veces fugas de petróleo y todo eso puede afectar o contribuir también a nuestro cambio climático aquí en Costa Rica, o el impacto, las consecuencias se mantienen más a nivel regional en donde ellos, y el impacto No. que nosotros recibimos es menor. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad eso es como parte también de una gran problemática, porque, bueno, sí, muchos de los efectos lo van a ver estos países, ¿verdad? Pero lamentablemente los principales impactos de calentamiento global lo van a ver las zonas menos desarrolladas, ¿verdad? Que son todas estas zonas que están en la parte tropical, por así decirlo, o cercanas al Ecuador, ¿verdad? Porque es donde esa temperatura va a empezar a aumentar más, y también muchas de las zonas costeras, ¿verdad? Entonces, como es un calentamiento global, que es lo que les decía antes, ¿verdad? No es que aumentó o sea, no es el tiempo lo que se está afectando, que es tal vez por ahí que hablaba de los dos términos, de tiempo y de clima. Entonces, no es que como Costa Rica contaminó, nada más nos afectó a nosotros. Vean ustedes que tal vez es una de las problemáticas a nivel de sociedad que tenemos a nivel global. Por ejemplo, cuando sucede una tormenta de arena en estos grandes desiertos, incluso me imagino que han escuchado en las noticias y hasta se han sentido más de uno muy mal, ese efecto llega hasta nuestro país y está muy lejos, ¿verdad? Entonces, veámoslo como algo así similar. Todo es un sistema, somos un sistema, un engranaje de que si se cambia una cosita nos va a llegar a afectar a uno o a otro. Entonces, por ejemplo, aumenta la temperatura y se van a derretir los glaciares. Entonces, ese derretimiento va a hacer que exista mayor agua. Entonces, esa agua va a ir a los océanos. Entonces, esos océanos, esa agua se va a distribuir por todo ese gran vaso, ¿verdad? Que es el planeta Tierra. Entonces, hay unas zonas que se van a llegar a afectar mucho más. Que de hecho, por ejemplo, en nuestro país, tengo así, tal vez de ejemplo más fresco, de Punta Arenas. Se dice que Punta Arenas puede ser uno de los lugares que pueda llegar a desaparecer, ¿verdad? Incluso, bueno, no sé, hay muchas zonas de nuestro país que ya se han visto afectadas por el aumento del nivel del mar. Varias costas, incluso hasta en el mismo Golfito, digamos, que he estado por ahí, hasta se ha dado pérdida de manglar que llega a morir debido al aumento del nivel del mar, ¿verdad? Entonces, el mar llega cada vez más cerca. Entonces, no es que porque Estados Unidos contamina más, los efectos le van a quedar a Estados Unidos, que es parte de todas estas convenciones que hay a nivel internacional, ¿verdad? En las que todos los países se unen
que de hecho, bueno, cuando estuvo Trump, Estados Unidos se salió de este convenio y dijo que no, que él en eso no iba a entrar. ¿Por qué? Porque a todos los países les ponen metas por cumplir, cosas por hacer, reducciones que tienen que empezar a hacer. Entonces, por ahí es donde estos países más desarrollados, más industrializados, etcétera, dicen que lo que los están haciendo es limitándolos a su crecimiento, ¿verdad? Entonces, igualmente se dio con Brasil, ¿verdad? Que en su momento estaba teniendo un gran aumento, un crecimiento económico y fue cuando, bueno, han salido varios convenios, pero me parece que fue en el protocolo de Kioto de hace como, fue en el 92, creo. Ellos decían que no, o sea, como estamos empezando a crecer, entonces ya los otros países no quieren que crezcamos más. Entonces, ese mismo egoísmo, ¿verdad? Del querer seguir produciendo, del querer generar, es lo que está generando la principal problemática. Espero haberle contestado. No, sí, sí me contestó. Tenía otra duda que era con respecto a la viabilidad del el plan de descarbonización que se tiene aquí en Costa Rica. Porque, bueno, por lo que usted comentó así, que usted analizó, usted ve todavía difícil la situación, pero ¿por qué usted la ve difícil? Bueno, en mi opinión, yo he visto como que, por ejemplo, la gente aún está un poquito como cerrada por factores económicos bueno, principalmente por eso, de hacer es como ese cambio y contribuir al plan de descarbonización. Por ejemplo, con los carros eléctricos, hay algunas personas que no se pueden permitir ese tipo de carros o algunas empresas que no pueden hacer cambios en su producción para ser un poquito más amigables con el medio ambiente. Digamos, en su caso, ¿cuáles son los factores que usted piensa que están dificultando el avance de ese plan de descarbonización al punto que el gobierno tuvo que como correr ese plazo de que Costa Rica vaya avanzando en eso? Es que, digamos, por ejemplo, bueno, lo que le mencionaba era de que iba a ser imposible, porque así lo vi con las métricas, ¿verdad? De llegar a ser carbono neutro. Tal vez no me metí mucho en qué es ser carbono neutro, ¿verdad? Ser carbono neutro es que, por ejemplo, yo para producir una cama, digamos, emito 5 toneladas de carbono. Entonces, como estoy emitiendo 5 toneladas de carbono, voy a decir, voy a ir a sembrar, digamos que 5 árboles. No estoy haciendo la métrica exacta, pero digamos, voy a sembrar 5 árboles. Entonces, con esos 5 árboles ya yo compensé. Entonces, lo que yo emití, lo compensé. Entonces, soy carbono neutro. Digamos así, en un resumen muy general, ¿verdad? Porque ahí van otros tipos de reducciones que no estamos considerando, pero para hacerlo sencillo. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo a nivel nacional? Que las emisiones son muy altas, o sea, la cantidad de emisiones son muy altas que se deben principalmente, bueno, a transporte y a energía, por ahí. Entonces, la cobertura a nivel nacional ha aumentado muchísimo de hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya prácticamente no creo que la podamos aumentar muchísimo más, es una realidad. O sea, aunque sí hay todavía áreas que se pueda reforestar, cuesta mucho que podamos llegar a completar, digamos, a hacer esa compensación. Entonces, la otra forma es empezar a reducir, lo cual lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque es una meta nacional, pero sí todas las empresas se tienen que poner en una sintonía. Entonces, llegar a la meta carbono neutro 2021, que ya no lo logramos, o sea, definitivamente no lo logramos, era una meta imposible. Entonces, teníamos que cambiar, que fue lo que hizo el gobierno, el pensar y decir, ok, no vamos a llegar a ser carbono neutro, porque no tenemos, por ejemplo, para lograrlo sembrando árboles, tenemos que plantar árboles hasta en el océano, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a cambiar la estrategia, igual empezar a involucrar, como usted decía, las empresas, empezar a involucrar gente que tiene que existir como no sé, una mayor intención a nivel política y de las mismas organizaciones, empresas, ¿verdad? ¿Qué es lo que cuesta? Porque dice, si yo estoy teniendo una producción y me dicen, mira, puedes cambiar esto, puedes bajar esto, o sea, es bastante complicado, pero ya lo que estamos diciendo es, si mis emisiones eran 100, no las puedo llegar a cero, pero las puedo bajar a 80. Entonces, esa es la estrategia que estamos teniendo a nivel nacional. Eso es mucho más viable
Además, no sé, no se tiene, hasta donde sé, no, tendría que meterme más como en eso, ¿verdad? No se tiene como todavía una meta de hasta dónde las vamos a bajar, ¿verdad? Hasta qué punto vamos a llegar, no sé, yo dije que bajar las 80, pero tal vez las bajamos a 90. Ya eso es descarbonizar el país. Entonces, por ahí es lo que mencionaba. Y sí, o sea, es muy complicado por el sentido de esto, de que más que todo es por la producción, o sea, vea que se sabe de que de la era preindustrial, o sea, desde cuando nada más trabajábamos de manera más artesanal, mucho más manual, por así decirlo, no teníamos la cantidad de emisiones que como lo tenemos ahora, porque ahora, si antes producía 10 carros, ahora puedo producir hasta 1 millón. Entonces, la cantidad de emisiones obviamente se va a disparar muchísimo más, ¿verdad? Entonces, es ese cambio de mentalidad. Entonces, por ahí es donde nosotros como sociedad es que somos los que estamos dando el mensaje de que necesitamos más. A veces hay cosas que tal vez no estamos necesitando, pero la misma, el mismo sistema dice, ok, si la gente está necesitando más carros, entonces saquemos más carros. Tal vez a nivel nacional no se tiene tanto sí se tiene, pero no tan marcado o tan extremo como en otros países, como en Europa o en Estados Unidos, ¿verdad? Que es donde hay mayor cantidad de emisiones. Incluso Europa ha tenido como un mayor empuje en todo esto del calentamiento global y de ir apoyando todas estas iniciativas, ¿verdad? Pero sí, va por ahí el asunto. No, sí, es que yo sí he visto que las personas tenemos, sabemos que está el plan de descarbonización y sabemos que el país está impulsando esas iniciativas, pero tal vez a veces como que uno necesita como que le desglosen un poquito más en cómo uno tal vez puede ayudar y que, como dice usted, sea viable, pero a la vez sea sostenible con el ambiente, porque a veces de ahí dice, vamos a hacer un plan o un proyecto para beneficiar al ambiente, pero como que no está bien planteado en las partes económicas, en las partes sociales, y no hay como una buena promoción. Sí, tal vez vaya por ese sentido, Megan, que tal vez esa promoción, o sea, es que es tal vez como les empecé a mencionar, del que no estamos prestando atención realmente a lo que está sucediendo. Entonces, a veces tal vez se tienen muchas iniciativas y se tiene como esa idea, e incluso tal vez muchas veces hasta nosotros mismos decimos, sí, existe el calentamiento global y sí, yo sé qué es y más o menos y ya. Entonces se está manejando muy de esa forma, como, ok, sí, y es como que nos preocupa, pero realmente no le estamos entrando de lleno como deberíamos. Incluso, Dave, es lamentable, pero aunque Costa Rica hiciera lo imposible, realmente la contribución sería muy poca. O sea, hay que ser realistas, no representamos ni el 1% del territorio mundial, ¿verdad? Y en emisiones andamos muy similares. Entonces, incluso menos, sé que emisiones es un porcentaje todavía mucho más bajo a nivel mundial, ¿verdad? Mientras que hay otros países que representan el 20% de emisiones. Entonces, muchas de las políticas que incluso siento que, como usted mencionaba antes, de lo del transporte eléctrico, otras alternativas en cuanto a energías, más recientemente se han empezado como no sé, a divulgar un poco más, ¿verdad? Han empezado a salir más de estas nuevas tecnologías o estrategias y siento que por ahí va un poco eso, ¿verdad? No sé, tal vez sea muy, no sé, de mi parte, pero hasta siento que todo este transporte que sí es muy bueno, digamos, pero no ha sucedido ese cambio, en parte porque realmente es un negocio del que hay unos cuantos que se están beneficiando y yo muy personalmente lo que creo es que no se había hecho ese cambio, no se le ha dado todavía a como se debería ese cambio a estos tipos de transporte, porque están tratando de adaptarse
a poder llevar el cambio a un nuevo transporte, ¿verdad? Porque sepa usted que los que estaban en el negocio antes van a seguir en el negocio a futuro. Entonces, seguramente ya todo esto que uno empieza a ver, que ya empiezan a salir más marcas, que carros eléctricos, que otro carro eléctrico por aquí, otro carro eléctrico por allá, creo que ya se va a empezar a hacer más común, pero no se había hecho desde más antes, porque le estaban estirando más al hilo, ¿verdad? Entonces, esperemos que realmente toda la política mundial y la economía también, dice, se faje la faja, se talle la faja y que sí se puedan empezar a dar cambios, porque sí es bastante preocupante y lamentable la situación. Tal vez ahí les pueda hacer un comentario un poco de Costa Rica. Costa Rica, como dice Javier, ha venido trabajando en vehículos eléctricos. Sin embargo, a mí me tocó estar varias veces en proyectos innovadores y evaluar varios proyectos innovadores, y uno de esos fue el carro que era mitad eléctrico y mitad energía solar. Y es increíble todas las capacidades que tiene Costa Rica de investigación, y que ya ha hecho vehículos de esa índole, y que eso no se ha puesto en marcha por intereses políticos, intereses económicos. También hubo una propuesta por parte no era de Palmatica, ahorita se me fue el nombre de esta empresa que está allá por Piedras Blancas, de biodiesel, también para evitar utilizar lo que es el petróleo, que también es uno de los grandes contaminantes, ¿verdad?, de efecto invernadero. Y no se logró, no se aprobó, habiendo, ¿verdad?, aquí tanta producción de también la parte de autos eléctricos. Entonces, a veces no conocemos, digamos, la información de Costa Rica, porque a veces pensamos que esos proyectos, esas investigaciones están en otros países, no están aquí. Sin embargo, aquí sí se han hecho, se han presentado, pero no se le ha dado el apoyo que se debe dar político y financiero para que esto se pueda seguir adelante. Ahora se le está dando importancia por este plan de descarbonización que se está presentando a nivel país, y creo que es importante, como dice Javier, que ya es hora, ¿verdad?, que tomemos decisiones estratégicas para el ambiente, y que ayuden a bajar todo este efecto, ¿verdad?, invernadero y de cambio climático que está sucediendo en la atmósfera. Sí, tal vez por ahí, como les decía, tal vez no hay yo como Javier Rodríguez, llegué y hice tal y tal cosa, y mentira que se va a llegar a ver reflejado, ¿verdad?, a nivel mundial, ¿verdad? Porque hay que ser realistas, va a costar un poco más a que una persona y por individual llegue a hacer algo a como Costa Rica llegó y hizo tal y tal cosa. Hemos sido muy referentes a nivel mundial en todos los temas de ambiente, ¿verdad? Ya sea en conservación, incluso en temas de cambio climático. O sea, Costa Rica ha sido un país muy referente en decisiones, en políticas, en cosas, y entonces creo que se han hecho muy buenas cosas. A veces muchas de esas cosas yo la siento que es como se vino, o sea, se fueron haciendo las pruebas en Costa Rica, y al final incluso muchas medidas que salen de acá, de personas de acá de Costa Rica, llegan y se replican en otros lugares, ¿verdad? Entonces, ahí es ese aporte, esa participación que, como decía Marjorie, ¿verdad?, a nivel de personal, de individuos, podemos llegar a hacer con proyectos, con cosas que a la postre llegan y tienen un impacto a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si logramos hacer algo bien como Costa Rica, como país, eso se puede llegar a replicar en otras zonas. Entonces, bueno, tal vez el ejemplo que tenga un mayor impacto y que se pueda ver más de esa forma es, por ejemplo, la parte energética, que tiene también sus detractores, porque en un final tampoco es que termina siendo limpia al 100%, ¿verdad?
pero se logran reducir mucho las emisiones de la forma en la que está produciendo el país la energía. Y me imagino que muchos han visto el mensaje que sale de Costa Rica tantos días utilizando energía renovable, y eso, el mensaje que envía es, si Costa Rica puede, ¿por qué otros países no pueden, verdad? Entonces, creo que muchas políticas, muchas cosas que se están haciendo a nivel nacional, mucha investigación, incluso con los mismos ecosistemas, ¿verdad? Estrategias de restauración, estrategias de diferentes políticas, muchos cambios que tal vez llegamos y hacemos en Costa Rica, salen de aquí, y después esos son un ejemplo a nivel internacional. Por ejemplo, bueno, no sé, está el pago por servicios ambientales, que recientemente tuvo un premio también, y eso ya se está replicando en otros países. Entonces, son un montón de cosas que podemos desde acá llegar y hacer, y que tienen un impacto a nivel internacional, y que tienen un impacto en diferentes políticas. Entonces, muchas veces también el integrarse dentro de la misma política nacional, dentro de estrategias nacionales, dentro de iniciativas nacionales, llegan a poder tener un impacto, y esa es la forma en la que podemos como ciudadanos empezar a involucrarnos, empezar a tener más interés. A veces tal vez tenemos soluciones y que pueden llegar a alguna mesa, ¿verdad?, de trabajo, y creo que esa es como la mejor forma de poder llegar ese impacto como individuos, como ciudadanos, ¿verdad? Y no hacerse como de la vista gorda, también el llevar el mensaje. O sea, yo sé que tal vez es cansado haber estado una hora aquí, hora y media o qué sé yo, pero el llevarse un mensaje y decir, mira, lo que está sucediendo en tales países, lo que está sucediendo a nivel nacional, a veces ser también un poco más analíticos de las situaciones. Yo sé que tal vez uno no tenga la referencia de que hay zonas en el país que están con escasez de agua. Entonces, pensar en esas situaciones y tenerlo presente, y poder después llegar a integrarse en alguna mesa de trabajo y ofrecer soluciones, ofrecer cosas. Entonces, es parte como de ese quehacer, pero siempre creo que el mensaje puede trascender si se hacen cosas a nivel nacional. Y la descarbonización, aunque vaya lento, pero creo que Costa Rica es de los pocos países que se pone como la camisa y dice, no, vamos, y si tenemos que ser los primeros, somos los primeros, pero si lo vamos logrando, le estamos dando un mensaje a la demás gente que también lo tienen que lograr. Si Costa Rica pudo, otros países también, ¿verdad? Entonces, por ahí va un poco de la importancia de estas iniciativas. Sí, Javier, también se ha hecho investigación en biomasa, lo que es la biomasa de la caña, la biomasa de la palma, la biomasa de piña, para también producir energía. Y eso también es una alternativa, ¿verdad? De ese producto que se descompone, que se sirva, ¿verdad? Se utilice como una energía biodegradable o energía limpia que ayude. Otra alternativa, y eso lo está haciendo Costa Rica, ya por muchas investigaciones, la UNED lo está haciendo con investigaciones, la Universidad de Costa Rica, en esa área de biomasa, por lo menos las que conozco, ¿verdad?, que es la UNED y la UCR, pero sé que hay muchas alternativas en eso, y Costa Rica, creo que eso somos un país que va con la bandera adelante, ¿verdad?, en esto de protección del ambiente. Correcto. Muchas gracias, Marjorie. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más con algún comentario? ¿Una pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Pura vida. ¿Todo bien? Eso, te habla Randa Chavarría. No, yo básicamente un comentario, nada más agradecerte montones. Me imagino que por ahí Marjorie ahorita te termina de agradecer y despedirse, pero yo en calidad de coordinador de lo que es el programa de Bandera Azul aquí para la sede, Ciudad Neidy,
y agradecerte la verdad el aporte, que muy valioso que es para todos y lo que representa, porque eso es sembrar la semillita que ahí luego se esparce, que es la tarea de cada quien, ¿verdad? Hacerla llegar más allá. Claro. Pero así muy rápido, para no quitarle espacio a los compañeros, agradecerte montones por el aporte, la verdad muy valioso y un gusto conocerte, aunque sea ahí de forma virtual. Claro, no, el gusto es mío. Muchísimas gracias más bien por la invitación y siempre estamos anuentes a colaborar y ayudar. Un gusto. Excelente, que tengan bonita tarde. Igual, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Consulta. No, para darle gracias. Darle gracias a todos los participantes, a los estudiantes, personas de las comunidades, a los compañeros de la UNED también que participaron. Muchas gracias a Javier por esta charla que en realidad nos ayuda mucho, nos alimenta mucho en el tema de calentamiento global, del cambio climático, y también es un elemento muy importante para lo que estamos trabajando en el proyecto de Bandera Azul. Muchas gracias por este espacio. El compañero Javier es experto en muchos temas relacionados a la parte de recurso hídrico, manejo y conservación y restauración de ecosistemas, también restauración de manglares, y ha trabajado en varias áreas, en el área de conservación ósea, en Misión Tiburón, en otras áreas, y yo le agradezco, que yo sé que están bastante ocupados de haber sacado este espacio para darnos esta charla y esta capacitación, y esperamos poder contar con el apoyo de otras charlas también. Y muchas gracias de verdad por este espacio que nos dio para aprender y compartir en el tema ambiental. Claro, no, con mucho gusto y muchas gracias a ustedes, más bien. Ahí estamos, cualquier cosa. Y gracias a todos igual por conectarse. Muchísimas gracias. A ustedes las gracias. Estaríamos, sí. Bueno, que tengamos buenas tardes, Javier y todos los compañeros, que tengan una Igual. buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.